A continuación lo que los van a enseñar es el canto de guerra que hacen antes de ir a matar a un león. El enemigo número uno en la intemperie. Amigos, ¿cómo se encuentran? Hoy vamos a tener una aventura muy especial, una aventura llena de contrastes, aprender de estilos de vida completamente ajenos. Pues verán, nos encontramos en África, en el país de Tanzania, en la región norte, y hoy estamos en búsqueda de personas pertenecientes a la tribu Masái. En este territorio existen más de 100 tribus, cerca de 120 tribus que hasta la fecha, hasta el año 2020, continúan practicando su estilo de vida tradicional, su cultura, su religión, su manera de habitar el planeta. Y la cultura Masái es una de las más abundantes en esta región, teniendo más de 1 millón de personas pertenecientes a su cultura, estando la gran mayoría en esta región de Tanzania y en la región sur de Kenia. Lo que caracteriza a los Masái es que son una tribu ganadera, una tribu que cree hasta la fecha en el trueque y que incluso creen en el trueque como un sistema para casarse, para asegurar a una pareja. Eso es lo que tenemos entendido hasta ahora, pero una vez que ya podamos hablar bien, comunicarnos con ellos, seguramente nos contarán muchas más de sus tradiciones. De hecho, aquí atrás ya estamos viendo a algunas personas pertenecientes a la cultura Masái. Son, según nos dicen, según nos cuentan, muy fáciles de identificar por su vestimenta, pues estos grupos de personas hasta la fecha se visten como tal con sus vestimentas tradicionales. Esto sin lugar a dudas va a estar muy bonito, muy emocionado de poder documentar esto para compartirlo de la mejor manera con todos ustedes. Busquemos, vamos a pedir permiso para grabar, vamos a ver de qué manera nos podemos comunicar. Vamos a darle. Listo, encontramos ya a un grupo de esta tribu que nos va a permitir grabar, nos va a permitir documentar, y de esta manera es como nos dan la bienvenida. Así es como nos dan la bienvenida mujeres de la cultura Masái. Aquí lo que estaban haciendo era moler maíz. Esto se usa para sus guisos, lo mezclan con judías, con frijoles, con vegetales y demás, y de esta manera es como lo van a cocinar. A ver, yo me imagino que no todas las veces cantan, ¿no? Pero ahorita, como querían dar la bienvenida, lo hicieron de esta manera. Oigan, qué bonito, qué bello. De igual manera me está llamando mucho la atención sus vestimentas. Podemos ver que todas las mujeres que están aquí y la gran mayoría de las que hemos visto pertenecientes a la cultura Masái tienen el pelo corto, incluso rapado. Esto por cuestiones culturales y también climáticas. Al ser el clima acá muy seco y ser un estilo de vida muy rústico, no pueden estarse dando el lujo de lavarse el cabello, cortárselo, arreglárselo. Entonces, por practicidad y también por cultura, optan por cortar el cabello, incluso rapárselo por completo. A ver, me van a poner acá vestimenta Masái. Dicen que pues así me voy a sentir más parte de. Pero yo la verdad quiero quitarme incluso la playera y todo. Está fresco, está rico. Órale, ¿qué tal, mi outfit? Esto, vaya, tiene diversos propósitos. Es la tela muy delgadita por cuestiones climáticas. Y de igual manera también luego se puede llegar a cubrir la cabeza para no quemarse con el sol. Suele llegar a ponerse muy potente. Pues ahí está, ¿cómo lo ven? Ahora sí vamos a adentrarnos, vamos a informarnos un poquito más de qué se trata toda esta cultura, qué representa a esta tribu. Ya están vistiendo a Ari también. A continuación lo que los van a enseñar es el canto de guerra que hacen antes de ir a matar a un león. El enemigo número uno en la intemperie para los Masái son los leones, porque al ser una tribu que se caracteriza por la actividad ganadera,
los leones representan un gran riesgo porque se comen a su ganado. Entonces, cuando detectan una amenaza de un felino de esta magnitud, tienen que salir a matarlo. Y antes de salir al ataque, para motivarse, para agarrar fuerza, para imponer respeto, esta es la danza y el canto que hacen. Vamos a contemplarlo, vamos a verlo a detalle. Entonces, esta es una danza de combate, si así se le podría llamar, para poder deshacerse de los leones y demás depredadores que podrían representar una amenaza para su ganado y por ende para ellos mismos. Cabe recalcar que los Masái guerreros, los que salen a cazar al león como tal, deben ser forzosamente mayores a 14 años. Verán, en esta tribu, como me imagino en muchas más, todo va por rango de edades y se van asignando tareas según qué tan joven eres y cuál es tu género. De 5 a 8 años, Masái, hombres y mujeres, tienen la tarea de cuidar a ganado pequeño. Pueden ser cabritas, pueden ser vacas bebés, se encargan de alimentarlos, se encargan de que no se escapen. Esa es su tarea primordial. Después de los 8 años es cuando ya se dividen por géneros las tareas. Los hombres se empiezan a encargar de ganado un poco más grande, vacas adultas, cuidarlas, cuidar que no sean robadas, que no se extravíen, y las mujeres se empiezan a encargar de tareas del hogar. De igual manera ellas ordeñan a las vacas y similar. Y ya después de los 14 años es que a los hombres se les hace su circuncisión y ya empiezan a ser entrenados para ser guerreros. Las mujeres empiezan a ser entrenadas para hacer tareas mucho más complicadas de casa, como por ejemplo construirlas. Todas las casas de la cultura Masái son construidas por el género femenino. Son casas hechas a base de lodo, barro, excremento y el techo hecho con hierbas. ¿Qué tal? Sumamente fascinante, ¿no? Y los hombres se encargan de otro tipo de tareas, como administrativas de la tribu, como guerreras, como de defender al ganado. Y así más o menos es como se van dividiendo las tareas. Van a trabajar al pueblo y demás tareas. Así es más o menos como se van dividiendo las responsabilidades. ¿Qué tal? Súper interesante, ¿no? Me está encantando estar aquí. Y bueno, ahora nos están invitando a entrar a una casa como tal, tradicional, donde vive una familia común y corriente de la cultura Masái. Podemos ver que, a ver, está construida bastante bien y lo digo una vez más, las casas son construidas únicamente por las mujeres de la tribu, ¿ok? Podemos ver que tienen la base en sí, la estructura es como de madera, ya todo el forro como tal es de barro y excremento, incluso tiene aquí como una chapa, bisagras para las puertas, vaya, está muy bien hecha, está muy bien construida. Y sí teníamos la duda un poco así de, hey, ¿cómo le hacen para que cuando llueva no se deshaga la casa? Pero aquí está nuestra respuesta, la verdad es que la estructura está muy bien, muy favorable. Entonces, bueno, vamos a entrar a conocerla. Les presento a Lobolu. Lobolu, Asante. Él es el jefe de la tribu, de esta parte de la tribu Masái. Nos va a enseñar el interior de una casa tradicional. Podemos ver aquí que incluso, vaya, ornamentalmente es muy bonito, es muy artesanal. Miren, más o menos así es. En una casa de estas proporciones suelen vivir alrededor de 6 personas. Y eso está muy interesante. En una casa fijos viven la mujer con sus hijos y el hombre se va turnando de casas. Porque en la cultura Masái los hombres pueden tener diferentes mujeres, siempre y cuando tengan las posibilidades de mantener a todas las familias. Entonces puede estar el hombre una noche en esta casa, otra en la de la mujer que vive por allá, otra en la de la mujer que vive por allá, y así es como se van turnando. Pero como tal, fijo en las casas viven mujer con sus hijos, porque es la tarea de la mujer, según las normas de la tribu, hacerse cargo de los hijos que el hombre le ha dado. Y bueno, vemos más o menos la estructura. Aquí atrás es donde vienen siendo las habitaciones, las hamacas, los camastros donde descansan, dividido por una estructura de igual, de excremento con barro.
Debo decir, el aroma a excremento sí es notable, es evidente que está construido con este material. Y de igual manera tiene esta estructura de madera para que no se venga todo encima. Aquí mero en el centro tenemos este hueco que es para hacer fogatas, para prender fuego. Esto para prender fogatas y poder entrar en calor o incluso cocinar aquí adentro. Ahora, otra cosa que de hecho es importante que sepamos, un hogar Masái, por lo general, tiene dos habitaciones, ¿ok? Habitación 1, habitación 2, porque se divide la vivienda de esta manera. En una habitación duerme la mujer con los niños muy pequeños, hasta 3 años de edad. En la otra habitación duermen niños de 3 a 7 años de edad. Y ya niños más grandes de 7 años de edad tienen que ir a una choza, una vivienda diferente, porque es cuando empiezan a notar la presencia del padre cuando llega a venir en el turno, en el día que sea que le toque. Entonces, después de 7 años de edad, ya se van a otra choza, otra vivienda destinada únicamente para los jóvenes, para que de esta manera no noten la presencia del padre y el padre pueda llegar a dormir con la madre en la habitación junto con los niños muy pequeños, hasta 3 años de edad. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Cómo se divide, cómo se va segmentando esto. Y bueno, ahora Lubulu me está pidiendo aquí que me siente. No sé, veamos qué es lo que va a proceder. Karibu. Haribu. Labda kama kuna swali sasa kuniuliza. Uliza kama kuna swali ya kuniuliza, karibu. Alafu me está contando aquí Lubulu sobre el procedimiento para conseguir pareja en la cultura Masái. Está muy interesante, de verdad, es fascinante poder informarnos sobre este aspecto de su cultura. Y es que para que un hombre se acerque a una mujer y le haga saber que le gusta, le interesa para esta acción de ligue, se hace durante los rituales de baile. Entonces, si están todos bailando y de repente un hombre llega y abraza a una mujer, le toma el brazo y demás, los demás de la tribu empezarán a notar así como, hey, hay cierto interés ahí del chico hacia la chica. Entonces, si al chico le gusta la chica, se puede tomar el siguiente paso, y aquí el rol de la familia es de suma importancia. La familia del chico tiene que aprobar a la chica, tienen que asegurarse que no haya como tal una relación biológica y tienen que asegurar que las familias sean compatibles. Y una vez que la familia del hombre la aprueba, es que la familia del hombre va a hablar con la familia de la mujer. Y ahí llegan un poco al acuerdo de lo que viene siendo la dote, se le denomina. Que es algo así como el intercambio que se hará, como se le retribuirá a la familia de la mujer. Y esto puede ser de muchas maneras. Puede ser en cuestión de ganado, por ejemplo, que vendría siendo lo más común, lo más cotidiano. Entonces, ¿cuántas vacas, por ejemplo, vendría valiendo este intercambio, esta relación? ¿Qué tan importante es? Entonces, esto significa que la primera relación del hombre viene siendo la más importante, porque es la que los padres, la que la familia aprueba y la familia paga el dote. Ya después, si el hombre desea más mujeres, él tiene que hacerse cargo de todo, de pagar la dote, de hablar con la familia de la chica, de todo. Pero realmente la más importante y la unión más aprobada por la familia y por la tribu es la primera. ¿Qué tal? Es fascinante que sigan existiendo este tipo de relaciones hoy por hoy, hoy en día. Y es lo que hace nuestro mundo tan diverso, tan interesante. Bueno, vamos a continuarnos informando de más aspectos. Aquí Lubulu me está contando, con ayuda de nuestro traductor, muchas cosas sumamente interesantes. Nos está contando que gran parte de los ingresos que se perciben aquí son de artesanías que compran turistas que vienen a visitar de muchas partes del mundo Tanzania. Está muy cool, es un hombre inteligente que piensa globalmente. Les decía que gran parte de los ingresos que perciben las tribus es por las artesanías que venden. Pues las artesanías son hechas por las mujeres de la tribu. Entonces, wow, vaya que las tareas de la mujer son muchísimas y son de suma vital importancia para el funcionamiento de la tribu. Están bien lindas las artesanías, piezas de arte sin duda. Y otra cosa muy interesante que estamos notando es que en las mujeres es muy normal ver que los
los orificios de las orejas son de tamaño muy grande. Esto porque desde pequeñas les van agrandando las orejas con piezas de madera para que así puedan tener más ornamentos, más joyería y puedan verse más llamativas. Notamos que esto es sobre todo en mujeres mayores, mujeres un poco más grandes. Las más jóvenes ya tienen su orificio de la oreja, la perforación bastante pequeña, lo cual me pone a pensar que seguramente es un ámbito cultural ya un poco antiguo, ya un poco que no se sigue utilizando. Y bueno, así es como concluye nuestra experiencia con población Masái. Fascinante poder ver tantito de cerca aspectos de un estilo de vida tan ajeno. Manténganse al pendiente porque se viene mucho más contenido como este. Pongan aquí abajo en los comentarios si sabían ustedes de la cultura Masái, de qué otras tribus les gustaría aprender. Gracias por habernos acompañado, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo. Como siempre nos vemos mañana con un video nuevo. Guajeri, Pimpollo.